Buenas noches, mi nombre es Ana María Gómez Sepúlveda, estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. A continuación vamos a presentar el módulo de requisiciones en la aplicación de Rugby. Primero vamos a empezar explicando qué es una requisición. Una requisición es una solicitud que se realiza al área de una empresa para cubrir alguna vacante disponible y que considera ciertos requerimientos personales, escolares, laborales y de experiencia del candidato a contratar para dicho puesto. Entonces tenemos que cuando un área necesita una persona nueva, esto debe pasar a otra área que es la que se encarga de ya realizar toda esta gestión. Entonces, ¿cuál era la necesidad dentro de la compañía cuando se decidió crear este módulo? Resulta de que en el proceso de crear de solicitar estas requisiciones era necesario llenar unos formularios que tendrían a ser muy robustos y se perdían en los procesos o había muy poca comunicación. Entonces cuando se iban a buscar estos formularios no se encontraban. No se encontraban las personas interesadas por saber qué estaba pasando con dicha vacante, no estaban enterados en ningún momento y pasaba mucho tiempo y nunca se llegaba esta información. El papeleo, el uso de las carpetas, en fin, de muchas cosas, hacían de que toda esa información se perdiera, se traspapelara o simplemente nunca se volviera a encontrar y implicaba un reproceso y se tenía que volver a iniciar con estos. Entonces, nació la necesidad de crear un nuevo módulo en donde se pudiera digitalizar todo eso, en donde todos tuviesen la información de forma centralizada y estuvieran informados de cualquier novedad que pasara. ¿Cuál es el objetivo general en este módulo? Automatizar la gestión de requisiciones de personal, implementando un flujo de trabajo, workflow, que permita llevar la trazabilidad de cada requisición, notificando a los interesados los movimientos que tenga cada registro en el sistema. Objetivos específicos. Permitir el registro de requisiciones según permisos a los usuarios en la aplicación según su rol en la empresa. Solo los directores de área pueden hacer dicha solicitud. Notificar mediante un correo electrónico de cada una de las novedades de la requisición desde el momento que se crea hasta que ésta se cierra. Realizar el seguimiento a las requisiciones actualmente existentes en la aplicación. Modificar las requisiciones actualmente existentes en la aplicación. Cambiar el estado de la requisición. Consultar los registros creados de forma rápida y eficiente. Entonces tenemos de que la aplicación, aparte de que nos va a permitir llevar el registro de la requisición, la podemos modificar, nos va a estar notificando constantemente qué es lo que sucede, va a cambiar de estado, sea dependiente, a cerrado, quién falta por aprobarla y en el momento en que se cierra se va a ingresar la información de la persona nueva que va a ingresar a la compañía. Adicional a esto, vamos a buscar esas en cualquier momento. Es decir, si hace un año se creó una requisición, se va a tener un módulo que nos va a permitir ingresar el código, el área, el cargo, una fecha, se consulta y este nos va a listar todas las requisiciones que se hayan creado en ese momento o si se tiene el código en específico, solo recuperará esta. Acá tenemos la aplicación de Rugby. A continuación voy a mostrarles cómo funciona. En la opción del menú en requisición personal tenemos mis requisiciones. De esta forma vamos a crear una nueva requisición. Al seleccionar la opción del menú le damos en el botón nuevo y acá tenemos el formulario de registro.
le damos siguiente, el cargo, salarios, ingreso e inducción. Actualmente mi perfil dentro del aplicativo es como director del área. Entonces, si yo selecciono de que el cargo a solicitar es arquitecto de soluciones, tenemos todos los clientes. En este caso diré que aplicará para todos, que será una convocatoria interna, que será confidencial, y alguna observación en caso de que se tenga. Le damos siguiente. Aquí en cargo diligenciamos la información, si será un tipo de contrato a término indefinido, fijo, hora, labor, prestación de servicios o un contrato de aprendizaje. En este caso será indefinido. Si vemos de que ponemos contrato a término fijo, vamos a decir por cuánto tiempo, pero en este caso, como será a término indefinido, se nos desaparecerá esa opción. Acá dice de por qué razón se está generando ese cargo, si va a ser un cargo nuevo, si es un reemplazo, si se van a cubrir las vacaciones de alguien, va a ser una licencia, aprendiz o proyecto especial. En este caso digamos de que va a ser un reemplazo. Aquí muestra cuáles son los usuarios que actualmente tienen ese cargo dentro de la compañía en esa área. En este caso nos muestra a Jonathan Mejía Tejada, que es el arquitecto. Entonces se dice de que ese es el usuario que se va a reemplazar. En caso de que se diga que va a ser un cargo nuevo, el campo se deshabilita porque no estamos reemplazando a nadie, sino que es un cargo nuevo. Horario laboral, en que la persona a ingresar laboraría. Acá tenemos varios, seleccionamos estos, si va a ser tiempo completo, medio tiempo u otro, decimos tiempo completo, si el tipo de la cuenta de correo que va a ser, si se necesita disponibilidad para viajar, si requiere un equipo propio, en este caso por ejemplo portátil. Y acá si seleccionamos disponibilidad para viajar, tenemos que ingresar en qué municipios debe contar con esa disponibilidad. Le damos siguiente. Aquí vamos a encontrar el salario, es decir, cuánto iría a ganar esta persona al ingresar como arquitecto, si va a contar con algún auxilio, si va a requerir celular, auxilio de parqueo, auxilio de internet, de alimentación, qué insumos requiere, por ejemplo, digámosle que necesita computador, una tablet, huellero, y qué tipo de recursos, por ejemplo, Office Libre, VPN, FTP, y acá las aplicaciones que este requiere en su equipo al momento de que sea instalado. Damos siguiente. Acá tenemos el ingreso, la fecha esperada del ingreso de la persona, en qué departamento, en qué ciudad, qué usuario entrenaría a esta persona, cuántos días tardaría la inducción, y en este caso, por ejemplo, la empresa contar con varias sedes a nivel nacional. Entonces, para cuando la ciudad sea Medellín, se debe de seleccionar en qué pisos debe tener acceso físico esta persona y en qué listas de distribución. Es decir, los grupos de distribución son los grupos de correo electrónico al que este va a pertenecer. Por ejemplo, acá en el Todos Tecnología se debe incluir en ese grupo para que todos los correos que se envíen a este le pueda llegar. Por ejemplo, si seleccionamos cualquier otra sede, como va a ser por ejemplo Bogotá, seleccionamos Bogotá, acá nos va a dejar de aparecer el campo de acceso físico. Cuando le damos enviar, este nos va a generar la nueva requisición. Aquí lo tenemos. Cuando es grabado por un director, queda pendiente de contratación y ya pasa al área de talento humano.
Vamos a observar que estoy cambiando mi cargo como directora de tecnología a coordinadora de soluciones. Lo que el módulo va a hacer en este caso es que al yo no tener un cargo como director, podemos observar en el correo electrónico tenemos acá es donde podemos registrar los seguimientos. Por ejemplo, en este caso podemos ver de que ya hay un seguimiento. Vamos a añadir otro. Por ejemplo, respuesta del seleccionado y le damos guardar. Si volvemos aquí a seguimientos, vamos a encontrar la respectiva fecha, hora y los seguimientos de cada uno de estos. También podemos cerrar la requisición. Se ha cerrado por petición de gerencia, por ejemplo, le damos cerrado y acá entonces nos está pidiendo una información y vamos a decirle, por ejemplo, cédula de ciudadanía, nombre completo de la persona que va a ingresar, digámosle que se va a llamar Juan Pérez, el número de identificación de esta persona, correo personal, juan@hotmail.com, la fecha de nacimiento de esta persona, vamos a decirle que nació en el 96, el 2 de enero, el número de celular, y aquí se pone la fecha de ingreso, la cual debe de ser mayor al día de hoy. Digámosle que va a ser la próxima semana. Se cierra, le damos guardar y ya, la requisición aparece de nuestro listado de requisiciones con estado pendiente. Si verificamos en el correo electrónico, vamos a encontrar una notificación de los seguimientos. En este caso, por ejemplo, la primera requisición que tenía, vamos a verlo aquí en la observación que dice en espera de respuesta, la segunda observación que dice respuesta del seleccionado y por último tenemos de que se cierra la notificación, la requisición. Toda esta información le debe de llegar a los interesados, es decir, al director, a la persona de talento humano y a quien haya creado la requisición inicialmente. Acá en la opción del menú del módulo de requisiciones, entonces tenemos mis requisiciones que me muestra las que yo he creado y las que tengo aún pendientes. Cuando doy nuevo me lleva directamente al formulario de crear, o si doy clic en radicar requisición me va a llevar directamente al formulario para crear la requisición. Luego tenemos otra opción que es buscar requisición. Podemos filtrar por el código de la requisición en caso de que lo tengamos, o por ejemplo, no, es que yo quiero conocer todas las requisiciones que yo he hecho en el día de hoy. Entonces buscamos y acá nos va a mostrar, por ejemplo, todas las que hemos creado y vamos a ver de que independiente del estado que tengan deben de aparecer, por ejemplo, la que ya cerramos, la que está pendiente por el director, pendiente por el gerente, o por ejemplo, no, es que yo conozco el código de mi requisición, entonces vamos a buscar, por ejemplo, la que está cerrada. Entonces si le decimos 148, clic buscar, nos va a mostrar solamente esta. Después de haber creado el módulo de requisiciones, podemos empezar a llegar a las siguientes conclusiones. Por ejemplo, el módulo de requisiciones ayuda a optimizar uno de los procesos dentro del área de talento humano de la empresa, debido a que eso ya va a ser menos manual, se evitará la pérdida de documentación y habrá un orden en esta.
Se presenta un ahorro de forma significativa en el consumo de papel debido a que ya no habrá la necesidad de estar imprimiendo todo o de estar archivando cada una de estas cosas. Y adicional, quienes están interesados en qué está pasando en cada una de estas requisiciones, alguna novedad, si se cancelaron sus estados, podrán hacerlo eh, mirándolo a través de la aplicación o las notificaciones les llegará al correo electrónico. De esta forma entonces damos por terminada la presentación del módulo de requisiciones. Muchas gracias.